En aquel tiempo llevaron ante Jesús un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y él habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor. La mies es abundante y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Nos ha dicho el Señor. Monseñor Óscar Barahona nos enseñó oración para que la rezáramos siempre en el Santo Rosario. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey, a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Esta es la oración. Es que son tantos, pero también dentro de este párrafo del Evangelio que se nos presenta, vemos por una parte una multitud que anda caminada, extenuada, como oveja sin pastor, necesitada de Dios, pero también hay otro grupo que no anda porque ande necesitada de Dios, sino que anda viendo cómo destruye la obra de Dios. Miren, esto es lo que a veces se nos olvida a nosotros, ¿verdad? Jesús puso tantos ejemplos del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Semejantes a él, ¿verdad? Pero esa parábola del trigo y la cizaña es el que mejor representa el bien y el mal. El trigo es representado como el bien y la cizaña como el mal. Aunque parezca bueno, pero no es bueno. Porque a la larga, a cada uno se le va a descubrir por qué. ¿Por qué? Por sus frutos, por los frutos que van a dar. El trigo y la cizaña, usted lo ve que van creciendo y se ven iguales. Pero al final, la cizaña no va a dar fruto. El trigo sí va a dar fruto. Y yo a veces me pregunto, ¿verdad? Dentro de la iglesia, entre nosotros, ¿solo hay trigo o también hay cizaña? Hermanos, es triste decir esto, pero de entre nosotros también hay personas que no buscamos hacer crecer el reino de Dios, sino que buscamos la forma como destruir la obra de Dios. Buscamos cómo destruirla. ¿Y de qué manera? Desacreditando, criticando, incluso con nuestro testimonio de vida, escandalizando a las personas. Porque en la iglesia, en la vida cristiana, hay personas chiquitas, hay más grandes, hay más grandecitos, y a eso me estoy refiriendo en cuanto a la vida cristiana. Hay personas que apenas están comenzando, otros que ya dieron sus pasitos en la vida cristiana, otros que ya están más maduros.
Por ejemplo, una persona que está comenzando su vida cristiana viene a la iglesia y le hacen mala cara, ¿qué hace esa persona? Se va, no vuelve. Esos son los pequeños. Luego hay otros que están más creciditos, les van a hacer mala cara, van a llorar, se van a entristecer, se van a cuestionar, pero van a tratar de seguir. En cambio otros, aunque les hagan la cara que les hagan, los insulten, los maltrates, ellos dicen, no, es que yo voy a seguir al Señor. Si al Señor, ya a mí me gusta mucho esta frase, si al Señor, muchas personas lo dicen de esta manera, mire, si el Señor que era bueno, ¿verdad?, que era Dios, lo criticaron tanto, lo maltrataron, lo humillaron, y ya yo que soy pecador. Así dice la gente. Yo tengo que seguir adelante. Si al mismo Señor lo criticaron, ¿y cómo no me van a criticar? El que era bueno y yo que soy pecador. No, yo tengo que seguir adelante. Ellas son personas más creciditas en la fe. ¿Qué significa? Que dentro de la iglesia hay diferentes tipos de personas y nosotros no sabemos quiénes están a nuestro lado, pero también tenemos que saber que hay personas que están dentro de la iglesia para destruir, hermanos. Ay, padre, aquí en la parroquia. No, en la iglesia estoy diciendo. Y cuando se habla de la iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo? A todo el mundo. Y ustedes no han oído cómo hasta cardenales se rebelan contra el Papa. Ustedes no han oído cómo Alemania se ha volteado con, no todo, ¿verdad?, pero una gran parte de los obispos de Alemania se ha volteado contra el Papa y lo atacan, obispos que lo atacan. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? No, es que nosotros, no, lo que están buscando es destruir la iglesia. Porque si ellos, si estas personas tomaran la palabra de Dios, y dejaran que la palabra de Dios les hablara, les tocara el corazón y les mostrara cuál es la voluntad de Dios, no harían eso. Pero muchas personas no estamos en la iglesia para hacer la voluntad de Dios. Estamos para hacer nuestra voluntad, lo que nosotros queremos. Y ese tipo de personas son las que destruyen la iglesia, destruyen la fe, persiguen a los cristianos, a aquellas personas que están tratando de hacer las cosas bien. Ese tipo de personas que están dentro de la iglesia, no para edificar la iglesia, sino para destruirla. Como estos hombres que nos cuenta hoy el Evangelio. A Jesús le van a llevar a un enfermo. Y además de tener una enfermedad física, también tiene un mal espíritu. Y Jesús sana y libera a esa persona. ¿Y qué empieza a decir aquel grupo? Toda la gente glorifica al Señor, ¿verdad?, glorifica a Dios por el milagro que acaban de presenciar. ¿Y qué empiezan a decir todos? Ese tiene el poder del diablo. Con el dedo de diablo expulsa al demonio. No le hagan caso, ese es el demonio. Y así vemos personas también en la iglesia, que buscamos la forma cómo desacreditar, cómo matar la fe, cómo matar la esperanza. De nada le sirve que vaya a la iglesia. ¿Para qué va? Por gusto. Y así nos meten a nosotros esa idea, que a la iglesia debe ser lugar solo de santos. Si usted pecó, ya no es digno de ir a la iglesia. La iglesia católica no es la iglesia de los santos de los últimos tiempos. La iglesia católica es de hombres y mujeres conscientes de su humanidad, de su miseria, que buscan al Señor para poder levantarse y seguir su vida de conversión. Esa es la iglesia católica. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Mi abuela siempre decía esta frase: nunca digas de esa agua no beberé, porque será lo primero que harás, decía ella.
Porque a veces nosotros vemos el pecado ajeno, vemos a una persona que falló y nos escandalizamos. Miren esa persona, miren esto. Y es catequista, es celebrador, es de la Legión de María, es de la Corte de Honor, es de Renovación, es el cura, es la monja, es el obispo. Y empezamos a hacer gran escándalo cuando vemos a un hermano nuestro que cae. En vez de orar, en vez de doblar rodillas y decir, Señor, ten misericordia de esta persona, ayúdala a levantarse. No, empezamos a divulgar y a los cuatro vientos a decir a todo mundo la miseria de aquel pobre hombre, aquella pobre mujer. ¿Y qué sabemos si el día de mañana podemos caer en algo igual o peor nosotros? Se nos olvida que estamos en este mundo y que podemos caer igual. Estos hombres que hoy hablan, ¿qué es lo que están tratando? De matar la fe de la multitud que anda siguiendo al Señor. Porque anda una multitud de personas, dice, siguiendo al Señor y buscando una palabra, buscando esperanza en Jesús. Y Jesús se compadece de estas personas porque andan como ovejas sin pastor. Y eso es lo que pasa cuando nosotros matamos la fe de una persona. Cuando una persona busca al Señor es porque quiere que el Señor guíe su vida, porque quieren encontrarle un sentido. Pero cuando yo sirvo de piedra de tropiezo para esa persona que anda buscando al Señor, entonces yo la lanzo fuera de Dios y la dejo a merced del demonio. Y yo a veces por eso me pregunto, ¿verdad? ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia por culpa nuestra? ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia, se han apartado de la fe por culpa nuestra? ¿Y cuántas de estas personas se irán a condenar por culpa de nosotros? Porque no hemos sabido ser canales para que estas personas se encuentren con el Señor. A mí me gusta, por eso leer mucho a San Pablo, porque San Pablo es el que mejor nos habla de esa misericordia de Dios que se manifestó en él y esa misericordia que también se puede derramar sobre cada uno de nosotros. Aunque todos te condenen, Dios no te condena. Acuérdense lo que dijo a la mujer que fue encontrada en infragante adulterio, ¿verdad? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Que le iban a matar a pedradas. No están, Señor. ¿Dónde están? Se han ido avergonzados, porque quizás igual o más que esa mujer merecían ser apedreados también. Pues pensemos eso también nosotros. Antes de apedrear a un cristiano, veamos a nuestro alrededor cuántos nos están apuntando a nosotros para lanzarnos pedradas también, ¿verdad? Porque perfecto solamente es Dios. Y antes de ponernos nosotros como ejemplo, pensemos en todas aquellas metidotas de pata que hemos cometido. Y así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, también debemos aprender a tener misericordia de los demás. Y nunca ser piedra de tropiezo para que otras personas se encuentren con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.